Moderno. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra segunda sección, VIP, donde le vamos a presentar a nuestro segundo personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno, 4 veces presidente del Senado de la República, es ministro de Economía, pero ante todo, un líder político querido y apoyado por muchos, que le encanta que lo invite yo aquí en Aeromundo. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole cuál es la visión que tiene usted hoy de lo que está ocurriendo en esta campaña electoral, viendo también que ya Luis Abinader, ese candidato del cambio, se ha recuperado del COVID-19. ¿Qué podría usted decirnos? Don Guillermo, no sabe usted la inmensa satisfacción que sentimos al venir al templo de la democracia del periodismo nacional, que es Aeromundo. Aeromundo se ha echado encima una lucha difícil en casi 50 años de trabajo. 53. Y particularmente en estos años de gobierno peledeísta, cuando en 20 años se ha esquilmado, se ha robado, como con toda razón dice usted, al pueblo dominicano, le han robado su desarrollo y su progreso. A veces estoy yo en los más recónditos lugares del país y la gente me dice, mire, lo vi en Aeromundo con ese defensor de la democracia dominicana, Guillermo Gómez, qué hombre ese que habla con fuerza. Y eso, que el pueblo lo expresa con esa diligencia y espontaneidad, tiene un valor inestimable. Lo digo para satisfacción de su familia y de usted mismo. Muchas gracias. Se lo digo así. Mire, la candidatura de Gonzalo Castillo, la candidatura del PLD, pudiéramos empezar por decir que es una vergüenza nacional. Y lo es porque en estos 20 años de gobierno nunca han rendido cuenta y lo que pretenden es continuar en lo mismo, 20 años de robo, como usted dice. Esos ladronazos pretenden continuar en lo mismo, a través de un improvisado de la política, pero no improvisado de los dolos y de los malos negocios, que es Gonzalo Castillo. Esta gente está desesperada, está asustada, porque el pueblo está ansioso de sacarlo del poder, porque sus abusos, por los atropellos, por la desconsideración y la humillación que hacen de los hombres y las mujeres de clase media. Usted sabe que para un hombre de clase media, esa clase que sirve de modelo al comportamiento de toda la sociedad, usualmente la gente de abajo, el pueblo sencillo, hace lo que hace la gente de clase media. No hacen lo que hacen los oligarcas porque ni los conocen ni saben cómo viven. Esa gente de clase media, para ganarse un peso, tienen que sudar la gota gorda. Sin embargo, esta gente que se lo roban todo, han empobrecido aún más a los miembros de esta débil clase media dominicana y a los pobres, y los han convertido en una situación tan dolorosa que reclama la presencia de Dios. Por eso,
Esta candidatura está condenada al fracaso. Al fracaso, pero además que es una candidatura donde el presidente Danilo Medina expresa todo lo que él siente, es decir, su fracaso ante Leonel Fernández, él que tenía el control político del PLD, lo aupa, luego que Leonel se cree el líder nacional a través de la historia, lo aplasta, y ahora que él recupera el liderazgo, no quiso aceptar que fuera de candidato ni Párez Pérez, ni Domínguez Brito, ninguno de esos, improvisa uno, pero con la oculta intención de que él sabe que va para el fracaso, y ahora el temor es en qué parará esto, y esto parará en el triunfo aplastante de Luis Abinader Corona. Pero tampoco, ingeniero Ramón Alburquerque, el corrupto, abusador y cobarde de Leonel Fernández, hoy presidiendo una candidatura de un partido nuevo, tampoco recibe el apoyo del pueblo dominicano. Pero a mí no me ocupo tanto de Leonel porque ya el pueblo le dio su merecido. Se lo dará, lo colocará donde entienda, pero si él en estos años quiere contribuir al cambio, yo hasta se lo agradezco sin perdonarle lo otro, porque yo no tengo que yo no olvido, aunque como cristiano a lo mejor perdono. Lo cierto es que el candidato, y esto es lo que vale, es Luis Abinader, el candidato construido de una familia honorable y un candidato que no es abusador ni ladrón. Entonces nos sentimos alerta, desde luego. ¿Por qué? Porque yo les digo a mis compañeros que es verdad que vamos de manera aplastante, rápido hacia el triunfo, pero que yo solo celebro cuando en septiembre, al meterme las manos en el bolsillo, saco el primer cheque, el segundo cheque. Es decir, yo celebro en septiembre. Con esto llevo un mensaje. Nunca se sientan triunfadores. Vamos a trabajar como el primer día, para que Luis Abinader se vaya en primera vuelta, pero de una manera contundente. Estamos hablando, ingeniero Ramón Alburquerque, en un momento, por ejemplo, en esta semana, hemos tenido la oportunidad de comprobar ese respaldo grande a todo lo largo y ancho de la República, a Luis Abinader, y lo que todavía nos llama más la atención, el interés de tantos dominicanos de todos los colores políticos, porque venga la decencia política. ¿Qué dice usted? Mire, este triunfo de Luis Abinader no es tanto una construcción del PRM, y lo es. No es solo una contribución suya a la democracia dominicana, y lo es. Esto es una retoma de un pueblo que se va a reencontrar con su propia dignidad, que lo habían envilecido, que lo habían confundido, que le habían invertido los valores. Usted sabe que los pueblos, a final de cuentas, lo que quieren es trabajar y prosperar y desarrollar su familia. Los pueblos están integrados por personas sencillas. Pueden ser muy inteligentes, pero no quieren tener ese peso permanente del poder y de las complejidades del poder. Esa gente sencilla se hartó. Esa gente sencilla le va a dar su merecido. Esos abusadores que le enrostraban, que los aplastaban, que los humillaban, exhibiendo riquezas malavidas, esos ladronazos van a encontrarse con el látigo de la historia, con el látigo del pueblo dominicano, que recuperando su propia dignidad, buscando los caminos de la esperanza, ha construido esa figura depurada con 52 años, con una formación económica excelente, ha creado ese líder, porque en cada historia los pueblos escogen una persona, hombre o mujer, para que los encabece, y este camino grande hacia la solución de la tristeza, empobrecimiento, humillación y
falta de ejercicio de sus derechos políticos, lo ha decidido la historia, el pueblo dominicano, la sociología que mueve la historia, lo ha escogido para castigar al PLD por todas las atrocidades que han cometido. A usted mismo, don Guillermo, usted sabe, yo no quiero dejar pasar por alto que una de las atrocidades cometidas por este PLD, el PLD pasado, pues tú serás vicepresidente del PRD, porque en la cuota que me corresponde a mí para nombrar por la juventud, todavía me queda uno. Tú eres vicepresidente del PRD. Entonces, ahora, luego que vino ese traspiés histórico que representó aquel canciller de hoy, que fue presidente del PRD, y que vendió el partido, que se lo vendió al PLD, que se lo vendió a Leonel Fernández, que se lo vendió a Danilo, entonces nosotros propusimos junto a Hugo Tolentino Dipp, hay que crear otro partido, y cuán orgullosos no nos sentimos, don Guillermo, de que ese partido que creamos es hoy el PRM, el partido en cuya plataforma va a llegar al poder como si fuera un transatlántico de dignidad, Luis Abinader, el 5 de julio, votando y juramentándose el 16 de agosto del 2020. Ingeniero Ramón Alburquerque, quizá algunos o muchos dominicanos no saben el papel que usted juega dentro de la estrategia de fortalecimiento de esa institución política, Partido Revolucionario Moderno, bajo el liderazgo de Luis Abinader. Hoy, aquí en Aeromundo, tenemos que recordar que este gobierno del cambio con Luis Abinader no viene con odios, con venganza, es decir, con persecuciones antojadizas contra 20 años del PLDismo gobernante, sino se quiere justicia no política, no jueces corruptos que cumplan órdenes políticas, no ministerio público corrupto que cumplen órdenes políticas, sino se quiere una justicia independiente y que a los que tengan que rendir cuenta no es venir con odio, con esos rencores, ni con venganza, sino, es decir, que la justicia decida sin la intervención del brazo político. ¿Qué dice usted? Mire, uno de los aportes políticos que sin duda ha calado más profundamente en el pueblo dominicano es el anuncio de Luis de que tan pronto llegue a la presidencia de la República va a designar en combinación, en consenso, de acuerdo con toda la sociedad, un fiscal independiente, pero que a seguida va a iniciar los cambios legales, constitucionales requeridos para que en lo adelante, como una herencia de dignidad al pueblo dominicano, ese presidente Luis Abinader haga que los procuradores generales de la República de en lo adelante sean designados de manera independiente. ¿Por qué? Luis no será electo para perseguir a nadie. Desde el Palacio Nacional no se tendrá que perseguir a nadie. Los hechos hablarán por sí solos si hay un fiscal, un procurador independiente. Quien haya robado esos ladronazos, como usted le llama, esos abusadores, tendrán la pared de la dignidad de la República enfrente contra eso, que chocarán. Contra un fiscal que represente a todos los dominicanos y dominicanas, contra un fiscal que oiga a la iglesia y al Consejo del Episcopado, a la Conferencia del Episcopado, que oiga al Consejo Nacional de los Hombres de Empresa y que también lo juzgue a ellos, porque en lo privado también hay mucha corrupción, porque la corrupción de los pueblos se da en una combinación de
corrupción pública y corrupción privada. Lo que ha pasado en 20 años. Lo que ha pasado en 20 años, porque hay que concluir que ninguna nación estructura su desarrollo, ninguna nación puede construir el edificio de su desarrollo sobre la base del delito. No es así. En los principios, la acumulación originaria del poder, y así lo explica el materialismo histórico, al principio se da todo acto de ratería en lo que se reparte la naturaleza, los recursos, los seres humanos para estructurar, sobre todo cuando el poder era absolutista, pero cuando se organiza la democracia y se empieza a vivir, sobre todo en estos tiempos de la sociedad del conocimiento, de esta sociedad digital, tiene que construirse el progreso y la prosperidad de las naciones en base a lo legal, en base a un marco de respeto a los derechos humanos y no en base al delito. Ninguna nación sustenta su progreso en base al delito, a los contratos dolosos, a firmar 6, 7, 8, 10 contratos de asfalto, y después no quiere ni siquiera ir a dar cuenta de eso, a rendir cuenta, a que la justicia los examine. A mí me gustaría que Gonzalo Castillo fuera un gran candidato a la presidencia, pero para lograrlo tendría que pasar por el escrutinio de la justicia, que yo estoy seguro que no va a resistir. Luis, en cambio, será el abanderado de que este pueblo vea, porque en las 50 encuestas o más que se han hecho, el 80% del pueblo, don Guillermo, lo voy a decir aquí en su tribuna de Dignidad y Democracia, el 80% de las dominicanas y los dominicanos lo que quieren es que rindan cuenta, no que se les atropellen sus derechos, que rindan cuenta y que haya la posibilidad de quitarle el dinero robado. Un solo PLDista se llevó más de 40.000 millones, acusado y demostrado por otro PLDista siendo procurador, y lo salvó un no al lugar, le legitimó esa riqueza. Pero detrás de eso está Díaz Rúa, por ejemplo, con 37.000 millones que dice que se los dio al partido, pero el propio presidente del partido aceptó que sí, que él recibió dinero de Odebrecht que se lo entregó al partido. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿qué son? ¿Para dónde vamos? El gobierno del cambio, presidido por Luis Abinader, con el aporte mayoritario del voto soberano el 5 de julio, no va a ser un gobierno con prejuicios, no será un gobierno para perseguir, sino que pondrá la justicia independiente al servicio precisamente de la rendición de cuentas. Mire, todas las fortunas que puedan sobrevivir a la legitimidad, hay que aplaudirlas. Ahora, las justicias nerviosas, los que tengan asuntos pendientes, el presidente no tiene ni que opinar. Él no es un persecutor, ni lo va a hacer. Él no tiene ni siquiera que tomar en cuenta eso. Él tiene que ponerse de acuerdo con su sociedad, con el marco constitucional y el marco jurídico de la nación, y entonces dejar que la justicia fluya, porque es que los pueblos que no encuentran una salida normal, una canalización de los procesos jurídicos para castigar las ofensas cometidas, tanto al erario como crímenes penales, como crímenes de múltiples naturaleza, hasta contravenciones. Todo esto, los pueblos que no encuentran una justicia, y lo que hay y lo que impera es la impunidad, esos pueblos lo que acumulan, en vez de trabajar para acumular riqueza, tienen que vivir para acumular rencores, sentimientos de incomodidad, humillaciones. ¿Y qué piensa usted cuando un capo, envileciendo la juventud, una gente que llega a un ministerio y entonces encuentra forma de hacer que porque tiene una compañía de helicóptero y todo esto, entonces crea una especie de seguro de aeroambulancia y le cobra a la gente un servicio que casi nunca le da,
pero eso le permite facturar miles de millones de pesos con esos trucos, con esas tratativas, con esos engaños. ¿Y usted cree que una nación no tiene que sentirse hasta llegar a un punto de sentir una explosión interna? Pero qué bien que esta explosión será una explosión de dignidad, de recuperación de su propio cauce legal, de que las cosas se hagan con las normas de costumbre de nuestra familia, porque a final de cuentas, ¿qué es una nación? Hasta un imperio, ¿qué es? Una sumatoria de familia donde el hombre nace incapaz de sobrevivir si no encuentra el regazo generoso de su madre, de su padre, de sus hermanos, para entonces desarrollarse, crecer y finalmente morir, volver al origen de donde venimos todos, del polvo y de la tierra. Ingeniero Ramón Alburquerque, siempre nos da mucho placer tenerlo. Conversar con la honestidad, con la justeza, no con el ejercicio de la pasión política, nos obliga hoy a preguntarle lo que muchos dominicanos se preguntan. ¿Habrán irregularidades el 5 de julio? ¿Habrá fraude? ¿O vamos a tener una Junta Central Electoral que ha organizado y organiza unas elecciones libres, transparentes, sin mala gestión, como sucedió con la auditoría forense, que el resultado fue la mala gestión y que las irregularidades fueron en el mismo centro de informática que hicieron fracasar elecciones? Lo que nunca había ocurrido desde aquel 20 de diciembre de 1962, cuando tuvimos las primeras elecciones libres y limpias, organizadas por un patriota, don Ángel Lee, ese gran dominicano tan respetado de aquella época y recordado hoy en estos tiempos. ¿Qué espera usted de nuestra Junta Central Electoral? Esa Junta Central Electoral tiene deuda pendiente con el proceso democrático, el debido proceso democrático del pueblo dominicano. Nadie olvidará ese fracaso del 16 de febrero, una cancelación de elecciones que inaudito, imposible de aceptar, pero que tuvimos que entonces incursionar por rutas constitucionales para celebrar unas elecciones extraordinarias, poniéndonos de acuerdo para no fracasar todo. Esa Junta tiene esos temas pendientes. El presidente de la Junta Central Electoral sabe que tiene que quedar bien, que no se atreve a quedar mal, porque ya los hechos cometidos hablan muy mal de él. Ahora, como todo el mundo puede recapacitar, como todo el mundo puede mejorar sus actuaciones, el pueblo dominicano ahora le exige a esa Junta que fracasó ayer, no solo que enmiende, que se convierta en garante de que ahí no habrá fraudes, de que ahí no habrá irregularidades, de que ahí no habrá malas gestiones. Esa Junta ahora, descartado el voto automatizado, ahora el voto es manual. Tiene que tener todos esos procedimientos bien establecidos. Tiene que ejercer los mandatos que la Constitución le da. Tiene que ejercer los mandatos que la ley de partidos políticos le da. Tiene que parar a este candidato que sale de noche a violar el toque de queda, usando los recursos del Estado por la pandemia en un acto incalificable de delincuencia política. Tiene esa Junta que parar todo eso, pero sobre todo organizar ese voto para que se empiece a votar, no solo aquí en el país, sino en el exterior. Ya tuvimos que librar una tremenda campaña y hay que agradecerle, ojalá, yo sé que este programa llega a todo el mundo, a Adriano Espaillat y otros
representantes, diputados en Estados Unidos de origen dominicano que lucharon para que los dominicanos del exterior, 597,000 en el padrón del exterior, puedan votar. Y a Monseñor Jesús Castro Marte, que es el que encabeza la comisión de mediación, de acompañamiento, que se paró en dos patas, como dice el pueblo dominicano, y le dijo a la Junta y a ese presidente que había que hacer elecciones en el exterior. Y el empresariado y toda la conciencia nacional, pero también esos éxitos aparentes, ese inicio de buen manejo, se debe también al PRM. PRM, porque nunca en la historia, y el PRM es el que tiene 6 años solo de creado, la novedad en este proceso es el PRM. Y ese amigo suyo, primo suyo, amigo casi hijo de nosotros, Orlandito Jorge Mera, con su equipo han hecho un excelente trabajo de vigilancia día a día. Y gracias a eso se logró la designación del director de informática por primera vez, o por vez primera en la historia, por consenso entre los partidos. Ese voto ahora le toca a los dominicanos, don Guillermo, a las dominicanas y a los dominicanos. Nos toca a todos, le toca a usted, le toca a los jóvenes camareros, me toca a mí. Le toca a Luis Abinader, nos toca a todos ir a votar con mascarilla, ir a votar con las manos limpias, ir a votar con lentes, ir a votar con guantecillos si se quiere, respetando el distanciamiento social, pero ir a votar porque es un deber ciudadano, diciendo no a esta manipulación de ese cantinflero ministro de Salud que ha perdido toda credibilidad, y el mismo Montalvo diciendo hoy una cosa, mañana otra. Mire, cuando empezó la pandemia, en los primeros mes y medio, 2 meses, la tasa de mortalidad era de 5 y de 5.2, llegamos, la de Italia y la de España era 10%, la de aquí era 5.2, la de Estados Unidos estaba en 5.2, pero hoy está en 2.6 en el boletín del mismo Ministerio de Salud, 2.6, y ellos dicen que ha agravado todo, pero la positividad, que es el coeficiente de lo que se le aplica la muestra y salen positivos, hace 3 días que de 2.538 personas analizadas, sometidas a prueba, solo 530 dieron positivo. ¿Qué implica eso? Pero en el mismo boletín del ministerio, la positividad es 19%, 18% por ahí, pero al principio, ¿cuánto era? 34%, pero de los 24,000 o 25,000 confirmados, pero hay 17,000 que ya están recuperados. Los que están infectados activamente no pasan de 9,200. Entonces, ¿cómo es que ahora vienen a crear un cuadro dramático que aterroriza de que la pandemia, hay un rebrote, pero todo eso ¿para qué? Tratando de quedarse en el poder, pero es imposible quedarse en el poder porque la Constitución es tajante. El 16 de agosto terminó el presidente, terminó la vicepresidencia, terminaron los senadores y terminaron los diputados. Entonces, esa junta tiene que ocuparse para quedar bien, porque ahí hay hombres que cuidan de su moral. Ahí hay hombres que tienen que seguir, y mujeres que tienen que seguir viviendo aquí. Hoy si le hacen una vagabundería a este pueblo, podrán vivir tranquilos. Esto no es una amenaza, esto es hasta un sano consejo de amigos. Que hagan las cosas bien, Junta Central Electoral. Vamos a estar vigilantes, el pueblo va a ir a votar, el pueblo no aceptará ese terror que están creando desde el Palacio y desde el cantinflero ministro de Salud,
va a ir a votar con las debidas medidas sanitarias, pero también va a defender su voto, porque el voto no solo se emite, el voto también se defiende en bien de la democracia. Ingeniero Ramón Alburquerque, con usted podemos hablar por muchas horas y siempre será del interés nacional. El tiempo ya se nos ha cumplido, pero vamos a permitirle a que usted pueda despedirse de la familia dominicana aquí en Aeromundo, haciendo una breve exhortación. Mi exhortación, don Guillermo, y muchas gracias por sus aportes a la democracia y por esta invitación. En 50 encuestas o más, Luis ha salido con 51, con 52, con 53, algunas hasta con 57. Ya no es ni siquiera noticia, por positiva que sea, porque ya se ha convertido en axioma. Es parte como de la vida misma el que Luis se irá en primera vuelta. Pero exhorto a los PRMistas a trabajar como si tuviéramos 10% en las encuestas. A trabajar, a elevar el nivel del cumplimiento de todas las instrucciones que le dé la estructura electoral, lo que llamamos la comisión conjunta. Y quiero hacer un reconocimiento por todo este trabajo a José Ignacio Paliza, que es como yo hablar de mí mismo, porque contribuí a su formación. José Ignacio Paliza, presidente del PRM. Roberto Fulcar, que ha hecho un trabajo ejemplar. El secretario de organización El también. secretario de organización, el compañero de Liñe Ascensión, una persona humilde. Secretario de la Comisión Operativa Conjunta, Organización Electoral. Y también a Orlando Jorge Mera en esa Junta Central Electoral. Cada compañero en cada colegio electoral, en cada rincón, tiene que revestirse de la disciplina militar ejemplar, casi como fe religiosa, para que todas las tareas que tengamos que realizar y que cumplir las hagan tal como debe ser. Y decir no al dinero. Y al pueblo decirle que cojan todo el dinero robado que hoy puedan darle. No sientan complejo en eso. Ese dinero es suyo. Alguien se lo robó y ahora viene a engañarlo para seguir robándole también. Entonces, en este salto a la dignidad de repente del pueblo dominicano, vamos a asegurarnos de que vamos a votar con las debidas medidas sanitarias, con la dignidad en alto y con el recuerdo de que este país no vino de la nada. Un Duarte, Sánchez y Mella, Luperón, el mismo, la raza inmortal que encabezó Manolo, Camaño, Juan Bosch, José Francisco Peña Gómez y muchos que contribuyeron a la democracia de este país y Antonio Guzmán. Vamos a votar con la conciencia clara de que hay que sacar al PLD del poder, porque lo único que han hecho es hacer daño a la República con su forma de actuar abusadora y por el robo y el latrocinio que han realizado. Queremos agradecer, don Guillermo, esta gran oportunidad para decirle a los PRMistas que yo personalmente celebro cuando cobro el segundo cheque. Es decir, no se sientan nunca ganados a trabajar como el primer día. Y el triunfo será una realidad. Luis Abinader, presidente de la República. Ingeniero Ramón Alburquerque, muchas gracias. La orientación política de un opositor responsable es una necesidad en democracia y en libertad. El crecimiento político hasta accidentado de la democracia dominicana así lo señala. 59 años después del ajusticiamiento de Trujillo, hoy buscamos, a través del voto soberano, el fortalecimiento democrático. Usted ha hecho una gran contribución hoy para que así sea. Le reiteramos que este programa siempre va a estar a su disposición y haremos siempre frecuente su presencia
Hoy como opositor y esperamos mañana, si Dios quiere, como gobierno. Amigos televidentes, le hemos presentado a nuestro segundo personaje de la semana. Lo ha sido el ingeniero Ramón Alburquerque, un líder y fundador del Partido Revolucionario Moderno. Y como siempre, vamos a hacer nuestra breve exhortación. Y hoy nuestra breve exhortación es continuar conversando con el presidente constitucional de la República,